La salud mental es algo que se tiene que hablar, señores, que no tiene que avergonzar a nadie. Yo creo que el mayor problema del tema de la salud mental es justamente el estigma sobre la enfermedad y no tanto lo que el paciente experimenta. Es cierto que intentaste suicidarte a los 15 años. Y a mí me avergonzaban por decir que yo era un chico frágil, que era un chico débil. O sea, ¿a qué edad tú entendiste que tu papá tenía un problema de salud mental? Yo sí estaba consciente de que era algo que tenía que trabajar para no seguir repitiendo esos patrones de la familia. No me interesa la violencia como arma de defensa. Por lo tanto, me tengo que ir de aquí o lanzarme a un quinto piso. Y me pasó el pensamiento. Siempre y cuando tú escojas reconectar con la paz, todo lo demás tiene casi siempre solución. Más bajito, no voy en zapatos de goma porque no me dejan, en la producción no me dejan. Aquí están los transparentes. Estos son los que me quiero poner, que son cómodos y tienen la misma horma. Vamos en exteriores con Ismael. Carla, me río porque Ismael es mi amigo, lo he entrevistado como 1000 veces, pero siempre le buscamos una vuelta a los dos para que quede demasiado buena esa entrevista. Ajá, voy de verde. Esta blusa de lazada con esto, así. Bueno, vamos a traerla así, lazada al cuello. Con esto. ¿Qué dice el público? ¿Ah? ¿Qué dice el público? ¿Este o este? Bueno, ya va, o sea, me voy a vestir porque tampoco es que esto es OnlyFans, ¿ok? Por favor, es mi vestir, pero ya, hasta ahí. ¿Permiso? Esta blusa es de Ana Ascanio, de la mamá de Ana Cecilia. Esta falda es de Garota para la gente que quiere. Y mis zapatos, mi calzado es de Ezio. Sebas, toma, para que hagas tu tarea. Se graba, se produce, se maestra. Toma, ve los links. Toma. Ya ven. Perdón. Esto de ser mamá de verdad no está fácil. El lazo. El lazo es algo muy difícil de hacer. De verdad, las lazadas. A mí me quedan muy mal. Reconozco que me quedan muy mal. Choretas. Ajá. ¿Dónde debe usarse la lazada? O sea, el lazado realmente lo puedes usar donde tú quieras, pero a ti te va mejor poniéndolo de lado, porque de frente se va a ver como mucho. Entonces no te lo pongas de lado y de espalda no, o sea, no se va a ver bien. O sea, si fuese un moño lo que tuviese puesto, está bien, o sea, te lo puedes poner detrás. Y puedo llevar el cabello suelto perfectamente con una lazada. Pero de lado no. Que aquí. Sigo sacando del vestir. Y Ana mete. Daniel está chateando. Daniel, ¿con quién estás chateando? Con nadie. Descarado. Bella. ¿Ah? Sí, mira cómo lo saluda que es bella. No, sin cinturón. ¿Te gusta sin cinturón? Sí. Argolla. Siempre yo amo las argollas, pero siempre termino con argolla. ¿Este? Son más cortitas, Sí, Esta, ¿verdad? La más corta, sí, pero lo otro con pinto choca con el lado. sí. Bueno, este es el outfit. Ya me voy a soltar el cabello y nos vemos en el set de grabación. ¿Ok? Chao. Ya ustedes vieron todas las cámaras, todo lo que pasa antes, todo lo que cuesta hacer lo que ustedes ven aquí y en todas partes. Y ahora sí vamos con Diva Viviana porque mi invitado de hoy es por vez número 1500. ¡Es verdad! Mentira, pero es que nosotros siempre encontramos cosas de que hablar. Es interminable. Es Ismael Cala. Así que, Este programa es presentado por La Internacional de Seguros. Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Cuidamos tu salud, tu patrimonio y tus bienes. Con La Internacional de Seguros, tu tranquilidad en buenas manos. Café de la Nona, nuestro sabor y aroma empacados para ti. Molido o en granos. Café de la Nona para los conocedores del buen café. Laboratorio Cofasa, 66 años fabricando los mejores medicamentos para todos los venezolanos. Laboratorio Cofasa te cuida y te protege. Firlois, aprender inglés es tener un mejor futuro. Aprende en Firlois, en Venezuela, Estados Unidos o cursos online. Inglés como proyecto de vida. Colchones Regal, más de 50 años compartiendo tus sueños. Colchones Regal, la evolución del descanso.
Purísima, lácteos de la más alta calidad. Leche Purísima en sus 3 presentaciones: completa, descremada y descremada deslactosada, crema de leche y queso de cabra. Purísima, somos parte de tu familia. Viajes Humboldt. Recorre el mundo y vive nuevas experiencias con Viajes Humboldt. Un mundo de opciones. Intec. Obras y remodelaciones. Despreocúpate. Tu mejor decisión. Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela directo a Madrid al mejor precio con Plus Ultra. Hablamos el mismo idioma. Y Alimentos Santoni, comprometidos con la alimentación de Venezuela. Hazlo con amor, hazlo con Santoni. Bueno, mi querido amigo, yo quiero decirte que pienso entrevistarte hoy como si fuese la primera vez. Sé que lo vas a sentir como la primera vez. Me siento virgen. ¿Te sientes bien? Claro, va a ser una primera vez. Pero miren qué lindo que una amistad cada vez que se encuentre se sienta como la primera vez. Y yo creo que eso es algo que nos pasa a nosotros. Yo quiero poner a la gente un poquito en contexto de dónde viene esta amistad que se ha dado solita. Y fue de una primera entrevista hace, creo que 11 años atrás, en este mismo lugar. Así pero es. En unas habitaciones en donde nosotros conectamos con nuestras madres, Sí. y a través de una entrevista que te hice. De ahí viene nuestra amistad. Y que fue una conversación, la verdad, entrañable, Sí. muy abierta. Tú lograste que yo incluso hablara de temas que sí estaban en el libro, iban a estar en el poder de escuchar luego, y yo los venía trabajando, pero que nunca los había conversado públicamente. Yo lo sé, es un programa que yo guardo aquí en el corazón. Pero hoy, como hemos hablado tanto, hemos hecho tantos encuentros, tantas entrevistas, yo dije, ¿cómo abordo a Ismael ahorita? Y tú sabes que yo creo que en todo este tiempo que nosotros tenemos conociéndonos y hablando, se han abierto más temas y se pueden hablar con mucha más transparencia, con mucha más fluidez, hablando de fluir también en la palabra, ¿no? Y es el tema de la salud mental. Así es. Y me pareció tan propicio arrancar contigo, porque es muy fácil para la gente decir, míralo a él llega e ilumina cualquier lugar donde llega, se sonríe y claro, es tan fácil para él, que lo tiene todo, pero resulta que para la gente que no conoce tanto su vida, él no lo ha tenido todo, aún no lo tiene todo, y sin embargo, siempre tuvo ese don, hasta que lo descubrió, ¿no? Yo quiero irme para Cuba, lugar que nos une por nuestras madres, y quiero irme precisamente a tu infancia porque quiero explorar el lado oscuro de Ismael. ¿Cuándo comenzó Ismael? Y vamos a hablar de ese periodo tuyo en la infancia, como un degradé, porque todos arrancamos en blanco, pero ¿en qué momento tu vida empezó a tener otras tonalidades hasta llegar a unas más oscuras? Yo creo que todos, tal cual tú has dicho, nacemos en la inocencia, en la alegría, en la generosidad, en la bondad, pero mi recuerdo temprano de la infancia viene con un Ismael que era muy antisocial, muy tímido, muy retraído y que no sentía mucho valor de pertenencia con el resto de los niños. Entonces tiene que ver con un Ismael muy inseguro, ¿ves? Y que no reía mucho, porque sentía como que era demasiado frágil ante el mundo, ante los demás. Es un Ismael que obviamente no tuvo la presencia del padre como le hubiese gustado tenerla, y por lo tanto la presencia dominante fue la energía femenina de abuela, mamá y tía abuela. Entonces, eso es lo que yo recuerdo. Recuerdo a un Ismael que estaba haciéndose muchas preguntas, que no tenía respuestas a esas preguntas y que al mismo tiempo no justificaba o aceptaba la violencia como el arma de hacer sentir su valor personal, que en el caso de los varones es lo que dicen. Sí. No te quedes dado, si te dan devuelve. Y yo nunca pude llores. entender eso. No llores, que los hombres no lloran, y para qué tenemos lagrimales entonces. ¿Qué edad tendría yo en ese momento? A lo mejor desde los 4 o 5 años ya empecé a tener conciencia de que algo no se sentía del todo bien. Fíjate, cuando hablamos de salud mental, en la familia de Ismael, para quienes no conocen, hay antecedentes de esquizofrenia. La salud mental es algo que se tiene que hablar, señores, que no tiene que avergonzar a nadie. La depresión, la ansiedad,
estas crisis de pánico, algún problema de salud mental en la familia, Sí. la gente se lo guarda. Y yo me imagino que cuando tú eras pequeño, el hecho de que tu papá sufriera de esquizofrenia, que en tu familia hubiese ese antecedente, era como vergonzoso Sí, en Cuba. muy. Bueno, y antes. Y todavía Hay lo gente, es. cuentos. Yo creo que el mayor problema del tema de la salud mental es justamente el estigma sobre la enfermedad y no tanto lo que el paciente experimenta, sino el no atreverse a contarlo, el no atreverse a desahogarse, a descargar, incluso con sus seres queridos, por temor a que alguien le ponga una etiqueta de está loca, está loco. ¿Tú entendías a tu padre? O sea, ¿a qué edad tú entendiste que tu papá tenía un problema de salud mental? Pues yo creo que como a los 12 años, más o menos, yo me enteré que mi papá había sido inhabilitado por una comisión médica, porque él dejó de trabajar. Era ingeniero químico azucarero brillante, excelente, como el de la película de A Beautiful Mind. Lo que aquel era matemático, mi padre fue químico. Entonces, como a los 12 años, mi padre deja de trabajar y ya queda en casa, jubilado por el tema de la esquizofrenia. Y ahí ya entonces yo dije, wow, mi papá tiene una condición que es seria, porque una persona brillante que ha sido tan activo, que me llevaba a mí a los centrales azucareros cuando yo era más niño, que me inculcó el amor por la química, que de momento, siendo tan joven, una comisión médica lo inhabilite. Y efectivamente después de eso, mi papá tuvo crisis muy profundas, de hospitalización, de electroshocks, de recibir electroshocks en su cerebro. Entonces, claro, ya mi adolescencia entre los 12 y los 17, 18 años fue viendo a mi padre en estados que la verdad me produjeron pues mucho shock. O sea, ver a tu papá después que le han dado electroshocks y pierde su conciencia y verlo como un zombie y tú teniendo 15 años con tus propios fantasmas, miedos de que ese sea tu futuro, es muy ¿Tú complicado. sabías que esa enfermedad podía tocarte a ti también? Porque en tu casa había antecedentes. Tú, Sí. de hecho, no solo de esquizofrenia, o sea, de suicidio. Sí, mi abuelito, papá de mi papá, se suicidó. Mi tía, hermana, mi papá lo intentó, gracias a Dios. No lo consiguió porque tenía un solo brazo. El derecho, había perdido el izquierdo a los 8 años. Él cuando niño perdió ese brazo. Y perdió ese brazo por una razón, para darnos a mis hermanos y a mí la vida. Si hubiese tenido sus 2 bracitos, hubiese logrado suicidarse. Entonces, lo que uno en un momento ve como qué lástima siento por mi padre, ha crecido con un solo brazo, después yo entendí que Dios quiso que él tuviese un solo brazo para que no se quitara la vida. Y es un tema que me toca mucho, con mucho dolor, porque el suicidio de mi tía, yo lo sufrí mucho. Yo era adolescente, tendría 15, 16 años. ¿Hermana de tu padre? Sí, lo sufrí mucho, porque ya yo sí estaba consciente de que era algo que tenía que trabajar para no seguir repitiendo esos patrones de la familia y que había un trabajo que me tocaba hacer, pero yo no sabía cuál. No sabía a dónde buscar ayuda. Ahora, si tú estabas consciente dentro de la conciencia de un adolescente Sí. de 14 años, 15 años, y sabías que en tu familia había suicidio, ¿es cierto que intentaste suicidarte a los 15 años? Sí, porque fue un episodio de bullying muy doloroso y emotivo. A mi padre yo le hice un lobby por más de un año para que me regalara una pequeña carpeta de poner y guardar cuadernos y libros, muy pequeñita, que se le habían dado en un congreso internacional al que él había asistido en Toronto, Canadá, del cual él tenía una postal colgada en un armario, la CN Tower de Toronto, y ahí terminé yo, fíjate las historias de la vida. Y cuando niño yo le decía a mi papá, ¿y qué tal es esa ciudad? Qué bonita se ve. Y yo decía, en algún momento llegaré allí. Ahora entiendo por qué Y allí te llegué. fuiste a Canadá. Allí llegué, pero sin saber yo. Cuando ya estaba en Toronto, Canadá, la tercera vez que fui a la CN Tower es que me vino la imagen de la postal de mi padre que había ido a un congreso en Canadá en el que le habían dado esta carpetita. Yo se la había pedido y él me decía, pero es que es un recuerdo de un congreso. Y yo le decía, te prometo que te la voy a cuidar. El día en que yo llego al dormitorio, hay un círculo de chicos riéndose, burlándose y un mal olor a heces fecales humanas.
que venía justo de mi pequeño closecito, cuando yo abro el armario y veo que la peste viene de allí y que además las heces fecales estaban dentro de la carpetita que mi padre me había regalado, créeme, el sentimiento de rabia, de frustración, de impotencia fue tan grande que en ese momento contra 30 yo dije, 1, no soy violento, 2, no sé ni defenderme a los puños, 3, no me interesa la violencia como arma de defensa. Por lo tanto, me tengo que ir de aquí o lanzarme a un 5º piso. Y me pasó el pensamiento de lanzarme de ese 5º piso. Y hubo una cosa que frenó dentro y dice, no, mejor llama a tu madre. O sea, ¿qué puede ser tan fuerte como para quitarse la vida? Desconectarse del amor. Y eso ocurre en un milisegundo. Cuando un adolescente, como me pasaba a mí, le pasa a tantos, hoy en día, por eso quiero... no sienten, ves, que están lo suficientemente arropados, conectados a una fuente de amor incondicional. Y eso no es solo responsabilidad de los padres, porque los niños no solo necesitan a sus padres, necesitan también sentirse que hay amor entre sus compañeros, que no se les juzga, que hay aceptación. Cuando hay una fragilidad de la autoestima y tú todavía no te amas lo suficiente, como me pasaba a mí, que yo no me amaba lo suficiente, y te sientes burlado y te sientes que no hay escapatoria, te cruzan esas ideas por la mente, porque recuerda, si tú sientes vergüenza, que es el estado de la conciencia humana más bajo, de peor, más baja vibración. La vergüenza. La vergüenza. La vergüenza de lo que soy, la vergüenza de lo que es mi esencia. Y a mí me avergonzaban por decir que yo era un chico frágil, que era un chico débil, ¿entiendes? Entonces toda esa burla era porque yo no entraba en el típico concepto del macho latino, de fuerza bruta. Entonces, obviamente, pero a mí eso no me importaba mucho. La verdad te digo, a mí el impacto grande fue, he traicionado a mi padre. He permitido que algo que yo di mi palabra a mi papá de cuidar, termine ahora, que posiblemente no lo pueda volver a usar, porque tiene toda la peste de O sea, no heces era fecales. solo burlarse de ti, era Exacto. burlarse incluso de tu padre. Claro, claro, de lo que significaba para mí, lo que yo había logrado de tener eso que era de mi padre. Mi madre escuchó esa llamada, no lo pensó 2 veces, estuvo en menos de 20 minutos. ¿Tú la llamaste? Claro. ¿Qué le dijiste a tu mamá? O en ese vienes momento? ya o me lanzo del 5º piso y termino aquí. O vienes ya y me sacas de aquí. Faltaban 3 meses para que terminara el 9º grado, la secundaria básica, high school. Yo me pongo en el lugar de tu madre, o sea, sabiendo que existían esos antecedentes en Sí. la familia de esquizofrenia, de suicidio, y que te llame un hijo y te diga o vienes Sí. o me lanzo. O sea, yo no Bueno, me quiero a imaginar. raíz de ese incidente y la visita a ver a mi padre con electroshock, yo termino medicado. Es la época en que justamente termino medicado con un antidepresivo todos los días. Creo que era una pastillita en la mañana, otra en la noche. Y así estuve como por 3 años hasta que decidí que cada vez que iba al psiquiatra, lo único que me decía es, ¿cómo te sientes con la dosis? ¿La mantenemos o estás bien? Y yo dije, pero esto ¿Tu papá será... estaba medicado? Claro, mi papá vivió la mayor parte de su vida medicado y en sus últimos años, lamentablemente, hospitalizado porque sí perdió por completo la conciencia, perdió la mente. ¿Cómo aprendes a vivir teniendo eso aquí? Uno se tiene que emocionalmente desvincular de ese vínculo emotivo y esa creencia que compra que esa situación de tu padre, tu madre, es inevitablemente tu destino. Hay que cortar el vínculo de ese ADN espiritual y de ese ADN también genético. Pero eso te iba a decir, no es solamente un ADN espiritual, es claro, genético hay también. genético también. Yo sí siento miedo de perder el control de mi mente. Lo único que no es un miedo que me paraliza, no es un miedo que puede más que yo. Hablando de fluir como el aire, Ismael ha dado muchos saltos al vacío. Yo creo en varias oportunidades. Por ejemplo, el haberte ido de Cuba Sí. fue un salto al vacío. Yo creo que tú has sentido en muchos momentos de tu vida que sí, que tú puedes fluir, Sí. que tú puedes fluir. Y te fuiste a Canadá. Me fui, no, porque suena como que tuve la oportunidad de escoger a dónde llegar. Exacto, O sea, corrijo. sí, hay que corregir. Ahí no hay oportunidad. Yo me venía a Venezuela antes que Canadá. En el 1996 yo logré que un amigo cubano
que trabajaba para una televisora que en ese momento se llamaba Teleéxito, creo que en el interior del país, me hicieron una carta de invitación por la que yo saldría de Cuba a Venezuela. Y es interesante porque mira cómo Venezuela, que estaba desde ese momento como un posible destino, luego se ha convertido en un país que para mí es el país número 1 en afectos en América Latina, con respeto de todos los demás. Entonces, ¿qué me faltó? Tenía pasaporte hecho por la carta de invitación, visa de Venezuela para entrar a Venezuela, y me faltaban los $400 estadounidenses que valía el boleto Habana-Caracas. ¿Y de dónde los iba a sacar? No, claro. Okay. Y mi amigo me dijo, mira, yo ya cumplí, te mandé la carta de invitación. ¿Tú tenías qué edad? En ese momento tenía 26 años. 26 años. Sí, porque yo salí con 28. Tenía 26 años. ¿Cómo llegaste a CNN? Estando en Toronto, estando en Canadá, a través de un amigo, Irán Enríquez. Irán, saludos, siempre te menciono porque fuiste ese enlace que me dio la oportunidad de yo hacer una pasantía de 3 semanas, incluyendo quedarme una de esas 3 semanas en su casa con su esposa Mari. Mari todavía está en CNN en español, es fundadora de la cadena. Y ahí hice 3 semanas de pasantía y luego freelancer desde Toronto y luego cobertura del Papa Juan Pablo II y luego decido irme en el 2003 a Miami en mi Chevy Cavalier, yo solito, conduciendo desde Toronto a Miami, con dos paradas para dormir en Kentucky y luego en Atlanta. Y ahí empecé de nuevo en CNN ya como reemplazante. ¿Cuántos años estuviste trabajando en CNN? 15 años. 15 años. Y después a él se le ocurre, por cosas de la vida, brincar otra vez al vacío. Salto de fe. Un salto de fe. Bueno, claro, cuando uno brinca... Es porque tiene fe. Es porque tiene fe. Y porque sabe, algo te dice que vas a volver a fluir. No, es que, oye, es que da susto un salto al vacío. Yo prefiero decir, voy a hacer un salto de fe, que tengo fe que no me voy a caer al vacío, sino que algo me va a sostener, porque salto al vacío me da miedo. Sí, bueno, pero al principio, pero es que hay un momento en donde tú haces un salto de fe y de repente, en ese salto que diste, después de estar en la pantalla de CNN durante 15 años, como me lo acabas de decir. Que te entrevisté allí. Que me entrevistaste varias allí veces. Y hablamos, no sé si ya no me acuerdo. Ya yo tampoco. No hemos encontrado tanto que ya no sé. Pero lo que sí es cierto... Cuando hice los programas de CNN, tú estabas en las entrevistas. Es verdad, claro. Aquí mismo. Y creo que después fuiste a Miami. Y después, sí, y después yo no me... Bueno, ya no nos acordamos. Ustedes googleen y busquen. El hecho es que tomas tu decisión. Sí. Te vas de CNN, de una pantalla, o sea, CNN te da una pantalla bestial, Ismael. O sea, todo lo que tú decías ahí, la gente te seguía. Todo el mundo te veía. Además, en horario prime time. ¿Qué te hizo moverte y de verdad dar ese salto de fe? Sí. Y pues, si te arrepentiste después. Oh, sí, hubo momentos de arrepentimiento a través del ego. Yo siempre digo, el corazón nunca se arrepintió y como la decisión no la tomó mi mente ni mi ego, sino el corazón, yo sabía que el ego iba a traer arrepentimientos y luchas internas y sabía que iba a tener que por 3, 4, 5 años luchar con ese proceso de lo que mi ego decía es un suicidio profesional. Tienes un problema, estás abandonando un mega éxito. Entonces, claro, mi mente justificaba el no irme, el no decir, ¿sabes qué? Este ciclo creo que debo terminarlo ahora, antes de que la gente se dé cuenta que ya yo no estoy apasionado por el mundo de las noticias, que ya no me levanto con la sed de leer los titulares del día, que ya no me interesan, literalmente. Entonces, antes que los demás se dieran cuenta de eso, mi corazón me decía, es momento de irse, porque tu corazón está en otra fase. Mi corazón estaba buscando junto a Deepak Chopra, Robin Sharma y tantos otros maestros a los que ya yo me había lanzado de cabeza, estaba buscando más de conocerme, no al personaje, no Cala, el brillo y la cosa, el periodista, no, el ser humano que todavía sabía, le faltaba mucho por desvelar de la ignorancia, de verdad saber qué cosa es la vida, qué es la existencia, qué es la conciencia humana, qué nos hace sentir paz, que al final no es el dinero únicamente, al final no es el éxito hacia afuera, porque lo sabemos, hay gente, mira, si no todas estas personas que se han suicidado
teniendo tanta fama, tanto dinero, el propio colega nuestro, Anthony Bourdain, con su programa para CNN, exitoso, millonario, Kate Spade, diseñadora, exitosa, multimillonaria, y se quita la vida con su propia bufanda. El éxito no está afuera, la paz no está afuera. Y yo creía ya en ese momento que el personaje le estaba ganando tanto al ser humano que me iba a perder. Hay un momento en que te levantaste y dijiste, oye, ¿será que yo tomé una mala decisión? Fueron varios momentos. Ah, ok. A veces el arrepentimiento mental venía por, oh wow, extraño mi cheque. Por ejemplo. Extraño mi cheque. Otras veces el arrepentimiento mental, siempre te digo, nunca del corazón. Pero el mental decía, extraño estar sentado en esa mesa conversando con tanta gente de importancia global. O sea, hubo muchos momentos y no arrepentimiento, pero yo sí sentí una tristeza y fue un duelo que tuve que purgar porque sentí que abandoné a mi audiencia y que mi audiencia se sintió abandonada. De hecho, todavía hay personas que me dicen eso y cuando usan esa palabra es como que de verdad el corazón hace así porque yo lo sentí. Yo sentí que ya había un hábito, había tanto seguimiento, el programa se había convertido en una cita de preferencia para muchas personas que hubo un dolor de decir, entenderán por qué lo estoy haciendo, comprenderán desde el amor que no es un abandono, que no es que quiero. ¿La parte espiritual arrastra igual que la política? O sea, ese cala espiritual o entrenador personal, porque de verdad Ismael dice que él no es ningún líder espiritual y te entiendo perfectamente. No, aquí está el líder espiritual, personal. Sí, pero motivador es lo único que no me gusta, ¿ves? No me gusta motivador. Coach. Pero coach, estratega de vida, un líder espiritual, yo creo que sí, líder de conciencia, porque me encanta hablar de la conciencia humana y de cómo ser más congruentes. Pero ¿tú crees que el público que te acompañó en CNN, por ejemplo, te sigue acompañando? No todos. Que la parte espiritual es importante para ese público. ¿Te importa que ese público te haya dejado y que no haya conectado con el nuevo Cala? Porque, bueno, no es nuevo Cala, eres el mismo, pero en esencia has crecido. Sí, pero hay algo nuevo. Hay algo nuevo. La verdad que no me importa mucho, ¿sabes por qué? Yo siento que mis redes sociales, que por ejemplo en Instagram 2.2, casi 2.3 millones de personas que me acompañan, yo no quiero llamar seguidores, porque no me gusta que nadie siga a nadie ciegamente, pero que me acompañen en un proceso, en esa transmisión de mensajes que yo creo que sí nos hacen bien. Si yo estuviera en CNN, mis redes serían de 7 millones ya a esta altura. Claro. Porque yo comparo el crecimiento muy exponencial que mis redes tenían. De hecho, ha habido un fenómeno interesante. Se ha purgado. Yo he dejado, como tú has dicho, de tener mucha gente que seguía al periodista y que ya no le interesa seguir a esta persona. Pero yo ya no vivo por la aprobación de las masas. Eso lo haces cuando trabajas para un medio masivo. Cuando tú escoges irte, vives por el acompañamiento de una tribu, un nicho selecto, que realmente es gente que te está siguiendo por el mensaje y no por el fanatismo de seguir a una celebridad. Entonces, yo prefiero en este momento la calidad de la comunidad que tengo, que se siente hermoso entrar a mis redes. Totalmente. Y no el volumen de una cantidad de personas que a veces yo decía, el comentario de esta persona no me representa. El comentario, el odio con que esta persona está escribiendo en mi feed de redes sociales no me representa. ¿Te gustaría regresar a la televisión y en qué pantalla, por ejemplo? Porque obviamente pues no sé si un a la programa televisión, como el que... Ajá, dímelo. No sé si a la televisión o a una plataforma, porque la televisión me encanta. Yo amo los estudios de televisión, crecí allí, en estudios de radio y de televisión. Sin embargo, para regresar a una televisora, es una televisora que entienda que Ismael ya tiene un proyecto, varios. Claro, que es empresario, que es emprendedor, que es filántropo, que hay una fundación y que todo eso toma tiempo y que por lo tanto ya yo no soy el mismo Ismael que en el año 2010 hizo un contrato de estar 5 días a la semana haciendo un programa en directo. No, eso de pasar tarjeta, eso es muy fuerte. ¿Entiendes? De verdad, entonces, toda la vida. Tú eres una de esas personas que yo he conocido que siempre la he visto con amor, vibrando en amor. En la televisión muchas veces la gente vibra desde el temor. Los otros les hacen sombras, los otros los ven como competencia y a mí me pasó. Y cuando yo sentí eso dije, uy, esto no es bonito. Entonces, al salir de allí,
empecé a quitarme todo lo que fuese competencia con otros. A mí la gente me dice, ¿tú sabes que fulano hace algo parecido a lo tuyo? Y le digo, bienvenido sea. Necesitamos ser muchos los que hagamos lo mismo para transformar este mundo. Uno solo no puede. Bienvenidos todos los que quieran dedicarse a complementar con mensajes positivos y con cosas que aporten al mundo. Entonces, como que ya no veo competencia, Viviana, me encanta. Estar contigo en la misma señal sería un éxito. Ay, qué bello. Y para los que tengan dudas, el ser una persona espiritual o más consciente de tus conexiones, también genera buenos ingresos, porque cuando tú conectas con ti mismo, cuando logras conectar con los demás, se abre el universo para ti. Es otra energía la que irradias. Entonces eso llega solo. Ismael es un ser humano que se ha transformado, que ha crecido, que, como le he dicho, un ser de luz. Y en la pandemia, justo antes de la pandemia, un cierto tiempo antes, hiciste el Cala Center, por decirlo de alguna manera. Es un proyecto que estaba acá. En la mente. En la mente. Pero sucedió en la pandemia. Sucedió en la pandemia. O sea, es un lugar maravilloso. Ustedes, por favor, busquen Cala Center, todas las actividades que se hacen allí. Pero justo cuando este hombre abrió el Cala Center, vino la pandemia. Entonces, ahí estaba su esfuerzo, el fruto de su esfuerzo, de muchos años de ahorrar esto para ver realidad el proyecto. Y justo después arrancó la pandemia. Sí. Para que ustedes vean que le siguen pasando cosas. Claro. Como a todos. Y seguirán. Y seguirán pasando cosas, pero en la medida en que esas cosas las veamos y las asumamos de otra manera, ellas fluyen para un lado o fluyen para el otro. Siempre y cuando tú escojas reconectar con la paz y sabes que la paz es lo que sientes dentro, que es simplemente el silencio que hay, esa serenidad que hay en el corazón, tu espíritu, todo lo demás tiene casi siempre solución. Casi siempre. Y las soluciones se encuentran mucho más fácilmente desde la inspiración y no desde la desesperación. La desesperación crea tormento, caos. La inspiración de decir, hay algo que necesita respuesta. Dios, inspírame, ayúdame a encontrar una mejor respuesta. Si hay relajación, la respuesta que llega es más elevada que la que encuentras desde la desesperación. Querido, yo te quiero dar las gracias por haber acudido otra vez a mi llamado. Siempre. Siempre estás. Siempre hay de qué hablar y conversar. Sí. Y tengo pendiente un paseo contigo, tantos paseos que hacen juntos. Este año van a Vietnam, a Costa Rica. Todos son experiencias Islandia. diferentes. Bueno, así que si ustedes quieren vivir todas estas emociones con Ismael y su equipo y su grupo, pues bueno, solamente escríbanle y él va a estar ahí con ustedes. Creo que tu comunidad espiritual, vamos a llamarla así, sobrepasa la que tenías en pantalla. Gracias. Lo que pasa es que se manifiestan de otra manera. Te quiero, amigo. Muchas Gracias por haberme acompañado una vez más. Gracias. ¡Mua! Todas las bendiciones del mundo. Gracias por habernos acompañado y será hasta una próxima. Este programa fue presentado por La Internacional de Seguros. Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Cuidamos tu salud, tu patrimonio y tus bienes. Con La Internacional de Seguros, tu tranquilidad en buenas manos. Café de la Nona, nuestro sabor y aroma empacados para ti. Molido o en granos. Café de la Nona para los conocedores del buen café. Laboratorio Cofasa, 66 años fabricando los mejores medicamentos para todos los venezolanos. Laboratorio Cofasa te cuida y te protege. Firlois, aprender inglés es tener un mejor futuro. Aprende en Firlois, en Venezuela, Estados Unidos o cursos online. Inglés como proyecto de vida. Colchones Regal, más de 50 años compartiendo tus sueños. Colchones Regal, la evolución del descanso. Purísima, lácteos de la más alta calidad. Leche Purísima en sus 3 presentaciones: completa descremada y descremada deslactosada, crema de leche y queso de cabra. Purísima, somos parte de tu familia. Viajes Humboldt, recorre el mundo y vive nuevas experiencias con Viajes Humboldt. Un mundo de opciones. Intec, obras y remodelaciones. Despreocúpate, tu mejor decisión. Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela directo a Madrid al mejor precio con Plus Ultra. Hablamos el mismo idioma.
Y Alimentos Santoni, comprometidos con la alimentación de Venezuela. Hazlo con amor, hazlo con Santoni.